Muchas gracias, muy buenos días. Es un gusto estar de regreso en los micrófonos del Senado de la República, en el marco de un día que resulta fundamental para la observación de la agenda derechohumanista mexicana, pero también para el cuidado, la protección y el acompañamiento de las niñeces y de las juventudes de México. Y estamos hablando precisamente de este sábado 17 de mayo, donde se estará conmemorando el Día Internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia. Una agenda en donde ustedes saben que Movimiento Ciudadano, como la alternativa de futuro de México que es, ha decidido acompañar de manera irrestricta porque nosotros estamos convencidos que todos los derechos deben de ser para todas las personas, sin ningún tipo de miramiento. Y más cuando esto toca específicamente a la niñez y a la juventud mexicana. No vamos a permitir que los violenten, no vamos a permitir que les violen sus derechos y por supuesto que no vamos a permitir que los dañen de manera permanente y de por vida. Por eso, como ustedes saben, en el 2023, aquí en la Cámara de Senadores, me tocó precisamente votar a favor de aumentar las penas para quienes incurrieran en las terapias ECOSIG. Para proteger a las infancias y a las niñeces se hizo esta reforma de la cual me siento muy orgullosa de haber votado a favor junto con la bancada naranja y que fue además impulsada por Patricia Mercado y varias senadoras más. El día de hoy lo que estamos proponiendo desde la bancada naranja de Movimiento Ciudadano es ir al siguiente nivel de acompañamiento y de garantía de derechos. Estamos presentando una reforma para los artículos 4 y 5 de la Ley de Asistencia Social, con el fin de proteger a las niñas, a los niños y a los adolescentes víctimas de prácticas que atenten contra su orientación sexual, identidad o expresión de género. La propuesta incorpora la obligación del Estado de garantizar esta rectoría de asistencia social que tenga un enfoque de derechos humanos, que tenga perspectiva de género y también perspectiva de diversidad sexual y que le permita a las niñeces y a las juventudes tener acceso a una atención prioritaria por parte de la Ley de Asistencia Social cuando sean víctimas de estas tan tóxicas terapias de conversión. Se busca reducir, por supuesto, en la política pública, traducir más bien en la política pública este avance legal que tuvimos hace ya unos años con los cambios al Código Penal. Y planteamos que castigar no es suficiente porque la visión punitivista para la alternativa de futuro para México que representa Movimiento Ciudadano no es la vía, pero sí lo es la prevención y la garantía de los derechos, y por eso necesitamos una atención integral desde las políticas públicas y visibilizando a las niñeces y a las adolescencias que han sido víctimas de estas terapias de conversión desde la Ley de Asistencia Social. Vamos a lograr que tengan esta prioridad por parte de acceso a las políticas. Algunos datos que nos tienen que quedar muy claros de por qué la importancia en nuestro país para esto. 9 de cada 10 infancias LGTB+ han sufrido burlas, agresiones o violencia sexual en la escuela o en el hogar o en la comunidad debido a su orientación sexual. El 40% de quienes fueron sometidos a estas tóxicas y terribles ECOSIG ha pensado en suicidarse. En muchos casos, estas prácticas fueron promovidas incluso por sus propias familias. La iniciativa fortalece este marco legal que todo el Congreso votó a favor para que las infancias diversas puedan tener acceso irrestricto a una vida feliz, en paz y con derechos. La propuesta está dando un paso crucial hacia la asistencia social incluyente y visibilizadora de nuestras infancias diversas. Por último, quisiera decirles que lo que vamos a buscar de manera frontal, sin descanso, es defender y luchar los derechos de la niñez en nuestro país, no solamente con el enfoque sancionador, que en este caso era necesario, sino para construirles entornos libres, seguros, respetuosos y que el Estado mexicano asuma su papel fundamental para cuidar de la niñez mexicana. El día de hoy nos acompañan aquí diversas organizaciones de la sociedad civil que estarán presentándose a continuación, que han sido las promotoras de esta iniciativa. Yo quiero agradecer, como siempre, el trabajo que hace la comunidad para la comunidad, que están pensando siempre en los derechos de las y los demás
de las personas que han decidido vivir en libertad sus derechos y que incluso quienes son acompañados por sus familias se encuentran en la asistencia del Estado. Así que Enrique Vives, que es una de las personas que están acompañándonos aquí de las colectivas, de verdad gracias a todos los compañeros por haber impulsado esta reforma y que nosotros con mucho gusto, con mucho honor y con mucha dignidad estamos presentando desde la bancada naranja el día de hoy en esta sesión permanente. Enrique, por favor, adelante, el micrófono es tuyo. Gracias. Buenos días. Primero agradecerles mucho su cobertura a los medios de comunicación y agradecerle de manera muy puntual a la diputada federal Laura Ballesteros por nuevamente abrirnos las puertas del Congreso a las personas LGBT+ y a las juventudes. Muchas gracias, diputada. Y además también saludar y agradecer el acompañamiento de esta iniciativa a América Nuricumbo y Ari Muñoz de LGBT Rights México y a Shell de YAG México. Hace un año el Congreso, después de casi 6 años, saldó una deuda para las personas LGBT+, aprobando la prohibición de las mal llamadas terapias de conversión o ECOSIG, que son los esfuerzos para corregir la orientación sexual, la identidad y o expresión de género. Son prácticas inhumanas que a través de mentiras prometían curar lo que no se puede curar, que es la diversidad, como si fuera una enfermedad a través de métodos de tortura o violaciones correctivas y otros mecanismos sumamente crueles, dejando a sus víctimas en situaciones de vulnerabilidad que el Estado debe atender. La prohibición de estas prácticas fue un logro histórico, resultado de años de resistencia y constancia de múltiples organizaciones de la sociedad civil y activistas. De esta aprobación y su entrada en vigor el año pasado en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de junio del 2024, surgen nuevos retos y esos son la búsqueda progresiva de derechos. Lo que planteamos en esta propuesta es precisamente eso, y es que toda persona que haya sido víctima de cualquier tipo de terapia con el objetivo de menoscabar, anular o modificar su orientación sexual, identidad o expresión de género tengan derecho preferentemente a la asistencia social. Esto significa una reparación integral y reconoce la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar a todos sus habitantes una vida libre de cualquier tipo de violencia y de discriminación. Debo destacar además que esta propuesta emanó del Parlamento Juvenil LGBT+, con orgullo hagamos leyes que realizamos aquí en el Pleno del Senado en el 2022, bajo el liderazgo de Patricia Mercado y del coordinador del grupo parlamentario, el senador Clemente Castañeda, y que es de autoría de José María Rangel. La relevancia de este ejercicio es tal que después de casi 3 años continuamos impulsando las propuestas construidas desde la colectividad en este ejercicio. Y además mencionarles también y reconocer la constancia del Movimiento Ciudadano en esta agenda, que no la hemos soltado, que presentamos junto con un grupo de senadoras en el 2018 esta iniciativa para prohibir los ECOSIG y hemos realizado después el Parlamento, otras presentaciones de iniciativas y hoy nuevamente esta propuesta que es muy relevante. El reconocimiento de derechos debe ser progresivo y sin ninguna duda debemos ir por más. Este sábado, 17 de mayo, es el Día Internacional contra la LGBTfobia y es una fecha para recordar que no hay nada que curar. Y también es una fecha para reflexionar que todavía hay un largo camino para que construyamos un México de libertades, un México más justo, un México más igualitario. De verdad te agradecemos mucho su atención y su cobertura y nuevamente agradecerte, Laura, diputada, por siempre traer estos temas, por no soltar la agenda, que es lo más importante. Hay que ser constantes con esta agenda. Y bueno, cedo el uso de la voz a Shell de YAG México. Muchas gracias. Gracias. Yalina Kiwan, Network no toca Shell. Tienen tlatzcatca. Tleniquipan Toyolo. Toyolo soy el Paqui. Setlanestilistli. Hola, mis nobles amigues, yo soy Shell. Lo que surge desde el corazón, en el corazón florece como una verdad. El día de hoy estoy aquí agradecida, pues primeramente, por supuesto, con la diputada Laura, con Enrique, con Ari, con todas, todos y todas las voluntades a lo largo del tiempo que han contribuido para llegar a este día.
Yo soy una persona trans no binaria, soy socia fundadora y consejera consultiva de JAG México. También soy fundadora de Transcolonizando, una colectiva de el Bronx, de la Ciudad de México, Ecatepec, el Estado de México, desde donde vengo y, bueno, el lugar en el mundo en el que me tocó nacer. Yo siempre digo que tuve la suerte de nacer en esta cuerpa, la fortuna de nacer en este México amoroso y hermoso y bueno, de estar en contacto con mis raíces, de estar en contacto con esos pueblos supervivientes que hoy nos han dado vida y que nos siguen dando vida en este país. Creo que México es un país hermoso en el que floreció justo, pues ya hace algunas décadas, esta idea de que no hay nada que curar, de que nos equivocamos, ¿no? Cuando yo nací en 1989, ser una persona de la diversidad era una enfermedad. Pues yo digo que pues cuando nací, todas las personas que me amaron, cuidaron y protegieron, todas eran transfóbicas. Todas eran homofóbicas, todas eran lesbofóbicas, todas eran diversofóbicas. Y esa fobia, o cuando hablamos del odio hacia las personas de la diversidad, hacia las personas que no nos adecuamos a este binarismo impuesto o esta heteronormativa impuesta del género en nuestros territorios desde el proceso de colonización, pues hemos crecido, y ahora lo sabemos, bajo tratos inhumanos y degradantes que pueden configurar tortura. Aún me duele aquí cuando lo digo, aún me duele acá cuando lo recuerdo, aún mi cuerpo lo revive. Todas esas veces que desde una infancia me pidieron que fuera una persona diferente, alguien que no era, que fingiera algo para poder supervivir en este mundo. Bueno, en la actualidad creo que todas, todos y todas los supervivientes seguimos superviviendo, ¿no? Actualmente, pues, en otros países tenemos ejemplo de los retrocesos del avance de los derechos humanos de la comunidad LGBT. Y por eso vengo aquí con mucha esperanza, uno, para que podamos votar esta iniciativa de ley lo más pronto posible y de alguna manera tratar de resarcir el daño de todas las víctimas y de las víctimas que siguen naciendo, que siguen, bueno, viviendo, superviviendo estos esfuerzos para corregir, suprimir su orientación sexual e identidad de género no normativa, con la esperanza de que México siga siendo punta de lanza y le pueda poner ejemplo a todo el mundo. Creo que nosotros y nosotros sí podemos también seguir exportando cultura, exportando una cultura de paz, una cultura en la que todas, todos y todos seamos libres de ser y de vivir así, tal cuales somos. Les agradezco y bueno, únicamente me gustaría, nada más rápidamente, pues sí aprovechar el espacio para dirigirme especialmente primero a las personas de la diversidad que me están escuchando, ya sea que se encuentren acompañadas o que se sientan solas, solos o soles, no están solas. Habemos millones de personas alrededor de toda la mundo que seguimos trabajando arduamente para ponerle fin a las injusticias y peligros que aún afrontamos. Y finalmente dirigirme a todas las familias. El amor en las familias es lo que realmente cambia nuestra sociedad. Cuando la familia apoya, la sociedad no discrimina. Evita que te disfracen el odio de amor. Tú no amas a una persona cuando la quieres hacer como tú quieres. Eso es disfrazar el odio de amor. Cuando tú amas a alguien, le amas así, tal cual es, con todas sus virtudes y con todo lo que puede ofrecer a nuestro mundo. Hagamos y logremos que en nuestro país, pues, cada vez haya más infancias que puedan crecer libres e iguales en dignidad y derechos. Y, pues, sigamos avanzando en el derecho de ser. No hay nada que curar. Gracias. Muy bien, bueno, eso es la presentación, por si tienen preguntas y respuestas. Sí, diputada, tenemos preguntas. Le pregunta en primera instancia Fernando Moctezuma, de Síntesis Legislativa. Gracias, Dorita.
Buenas tardes a todas, a todos, a todos, perdón. Diputada, principalmente mucho se ha dicho que este gobierno mucho ha utilizado la bandera de progresista, de proderechos, de incluyente, de diverso. Sin embargo, pues parece que la mayoría de nada sirve si no avanzan iniciativas como estas. Eso por un lado. Quisiera preguntar cuál es el mensaje a las mayorías en apoyo a esta iniciativa, primeramente. Y en segundo lugar, ¿qué más falta sobre el avance en derechos, sobre todo en la legislación LGBT? ¿Qué más faltaría? No sé, ya hablamos de adopción, ya hablamos de resignación de sexo, de no terapias de conversión. Sin embargo, ¿qué más faltaría para consolidar toda la esfera de derechos que cualquier ser humano debería tener? Claro que sí, Fer. Bueno, proceder a dar respuesta a la primera pregunta y después nuestro compañero directamente, Enrique Vives, hará la respuesta de la segunda desde esta agenda tan vibrante que la sociedad civil organizada ha impulsado por años, por décadas. Nosotros estamos muy contentos que a lo largo de los últimos años se lograron construir especialmente consensos desde el Senado de la República con el trabajo de la senadora Patricia Mercado y muchas senadoras más, como la senadora Citlali Hernández en su momento, para echar hacia adelante una ambiciosa agenda de protección a los derechos de todas las personas, especialmente sí las LGTBQ+, pero todas las personas, porque justamente desde Movimiento Ciudadano hemos tenido siempre nuestra misión de que todos los derechos sean para todas las personas. Y desde ahí lucharemos y defenderemos a las niñeces y a las juventudes siempre. No podemos hablar de un futuro que no los contempla a ellos desde su diversidad, y a ellas y a ellas. Habiendo dicho lo anterior, esta iniciativa de llevar al Código Penal y castigar a las ECOSIG, a quienes las promovieran o las den, fue un avance muy importante y fue un avance producto de estos trabajos plurales. Claro que siguen habiendo pendientes, no solo en la legislatura federal, también a nivel estatal, y que la visibilización y la garantía de los derechos de todas las niñeces y todas las juventudes tiene que estar por encima de los intereses políticos. Nos preocupa mucho, y sí pondría sobre la mesa en el aspecto de la agenda de mujeres, por ejemplo, nos preocupa mucho que no ha avanzado con la mayoría oficialista de Morena, la despenalización del Código Penal del derecho a decidir de las mujeres, del aborto. Sigue pendiente desde hace muchos años. Hay una sentencia ya en la Corte que se ha informado a la Cámara de Diputados desde la legislatura pasada, que estamos en falta, que tenemos que despenalizar y tenemos que acompañar a las mujeres para ser garantes de sus derechos, y sin embargo nos la siguen debiendo. Yo te diría que uno de los grandes asuntos que peleará Movimiento Ciudadano, así como lo hemos hecho a favor de la comunidad LGTBI, así como lo hemos hecho a favor de penalizar las ECOSIG, así como lo hemos hecho para defender a las niñeces y a las juventudes trans, que vamos a pelear por el derecho a decidir de las mujeres, y que el IMSS y que el ISSSTE no se escapen de hacerle garante a las mujeres su derecho a decidir desde la Constitución y ahora desde el Código Penal Federal. A raíz del escándalo de esta protección del presunto violador Cuauhtémoc Blanco en la Cámara de Diputados, hemos conformado un bloque feminista muy importante entre distintas bancadas del Congreso para impulsar este y muchos derechos más. Entonces yo les diría que estos reveses que se sufren en casos de violentadores como Cuauhtémoc y de un patriarcado que no se deja de proteger entre sí, surgen también la fuerza feminista y la fuerza de la diversidad que va a defender los derechos de todas y de todos. Muchas gracias. Pues primero, cuando hablamos de diversidad, está el acrónimo LGBT+, que se refiere a personas lesbianas, gays, bisexuales, trans y mayor diversidad de orientaciones e identidades. Pero en este momento, para las personas LGBT+, ya empieza a ser prioritario atender a estos grupos específicamente. El primer tema, que es de total urgencia, es la atención a la salud. Todos y todas sabemos la escasez de medicamentos que se ha vivido en general como una crisis en nuestro país, pero digamos hay grupos, personas LGBT+, con VIH, SIDA y otro tipo también de enfermedades de transmisión sexual que no pueden ni siquiera acceder a medicamentos, ¿no? Entonces, digamos, la atención a la salud integral de personas trans y de personas que viven con VIH, SIDA es un tema prioritario para la comunidad LGBT+, y también otro
que también es sumamente prioritario, pues es atender que las personas LGBT más puedan y podamos vivir en una vida sin discriminación y sin violencia. Y ese es un tema muy amplio, ¿no? Sin ninguna duda. También reconocer que hay temas que no precisamente se encuentran en la ley, sino en el ejercicio que también corresponde a los gobiernos. Y bueno, también mencionar una iniciativa muy importante que en Movimiento Ciudadano no queremos soltar, es la de reconocer los motivos de discriminación en el artículo 1 constitucional en razón de orientación sexual, identidad, expresión de género y características sexuales, que hemos presentado ya desde la bancada naranja en la Cámara de Diputados y que además presentaremos en los próximos meses en los congresos locales para que todas las constituciones empecemos, ¿no? Digamos, empecemos de arriba para abajo. La agenda es muy amplia, falta también el reconocimiento legal de la identidad en las entidades federativas. Eso al ser de materia civil, digamos, la tarea es muchísimo más amplia. En el matrimonio ya es una batalla que casi está completa, pero también ya está en la ley, pero siguen habiendo registros civiles que siguen discriminando y que siguen sin permitir a parejas del mismo género que se puedan casar o que puedan registrar hijos, ¿no? Entonces, digamos, el tema sigue siendo amplio, pero pues acá está sociedad civil, acá está Movimiento Ciudadano para continuar con esta agenda, ¿no? Es un panorama amplio. La última pregunta es de Adrián Ojeda, de CCO Noticias. Diputada, muchachos, tengo dos preguntas. La primera es, ¿no considera, diputada, que esta situación, sobre todo esta que mencionó que hay niños que son vulnerados y eso es muy grave, que se implemente dentro de la cuestión constitucional y sobre todo en educación, la orientación a los directivos y a maestros, para cuando tengan alumnos de este tipo poder orientarlos de manera adecuada y también a los demás, a sus compañeros? Creo que sería un primer paso fundamental para que desde niños se conozcan que hay una diversidad y no es impuesta. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda es conocer, que es aparte, conocer su punto de vista sobre la situación de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, que pues le retuvieron la visa y por mucho que está escondiendo la situación real, es que su marido fue quien la metió en ese asunto y por eso tiene problemas ahora, porque están ligados a grupos criminales. Esas eran mis dos preguntas. Gracias por la respuesta. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, a ver, con lo que respecta a los derechos para toda la comunidad LGTBQ+, y para toda la comunidad de la diversidad y por supuesto también de las mujeres, por supuesto que siempre vamos a abogar para que haya acompañamiento en materia de educación comunitaria, en las escuelas, en las familias. Creemos en eso firmemente y se tiene que hacer. Es una cuestión también muy a nivel local y cada estado de la República tiene sus funciones en ello. Yo más bien te diría la importancia que existe de que haya política pública fuerte por parte del Estado para que aun cuando esto no suceda en las escuelas, en los colegios, etcétera, ellos estén protegidos por el Estado. De pronto suele ser una visión un poco conservadora pensar dejarle todo a la educación, que es importantísima, pero no podemos dejarlo solo ahí, porque entonces cuando tienes una niñez o una juventud que está siendo violentada por haber sido obligada a recibir un ECOSIG y te das cuenta que en la ley de asistencia social no existe una sola condición para que tenga una prioridad para recibir la asistencia, pues estamos en graves problemas. Por eso siempre hemos dicho, la prevención es fundamental. Claro que la educación forma parte de ese concepto de prevención, pero nos vamos a concentrar también de manera muy clara en el acompañamiento y en materia de derechos humanos hay dos principios que son fundamentales. La reparación del daño y la garantía de no repetición. Y con esta reforma nos estamos concentrando en que así suceda. Si reciben asistencia social de manera directa, van a poder tener un acceso mucho más libre a la reparación del daño y a la garantía de no repetición. Y por el lado de este tema tan polémico con respecto a la cancelación de la visa de la gobernadora de Baja California y de su esposo, pues citar primero las palabras de mi compañero Gustavo de Hoyos, diputado federal por Movimiento Ciudadano, diputado por Baja California, que ha dicho de manera muy puntual y nosotros le respaldamos, que tiene que rendir cuentas, que tiene que decirle la verdad al pueblo que la eligió y al pueblo de México que respalda al partido político en su mayoría, como están las votaciones últimas, al partido que la abanderó. Le deben en todo Morena y toda el gobierno encabezado por ella en Baja California una explicación. Porque hay algo que nos preocupa mucho desde Movimiento Ciudadano y es esta manera que ha tenido Morena desde que llegó al poder de querer proteger siempre a quienes tienen poder.
Entonces, cada vez que existe un problema de un político poderoso, resulta que son las víctimas ante ataques, desprotegiendo hacia la ciudadanía y a la gente de a pie. Y al poder se le tiene que cuestionar, al poder se le tiene que acotar, al poder se le tiene que equilibrar, al poder se le tiene que retar. Y en esta diatriba eterna de Morena de decir que no se les puede decir nada porque cuentan con un respaldo popular que así les votó, es caer en una autocracia peligrosa para el país, porque dejas en total indefensión a la misma ciudadanía que ejerció su voto en las urnas. Ella le debe una explicación a la ciudadanía, porque la responsabilidad de un gobernante votado en la urna es todos los días rendirle cuentas a sus votantes. Al poder no le podemos proteger. Tenemos que proteger a los ciudadanos y hoy están indefensos ante esta posible acusación por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y número 2, que es todavía más relevante para proteger a la gente. ¿Dónde está la Fiscalía de la República? ¿Dónde está la Fiscalía de Hertz Manero en este y muchos asuntos que competen a la justicia y al combate al narcotráfico en nuestro país? La Fiscalía Mexicana es la encargada de impartir una muy buena parte de la justicia en México, y lo que no es comprensible es que sea el gobierno de los Estados Unidos una y otra vez, de manera injerencista o no, el que venga a corregirle la plana y a ponerle casos sobre la mesa. Es la Fiscalía la que está obligada el día de hoy, no ni siquiera la Presidenta de la República, porque a ella misma la meten hoy en una mañanera a decir que no está informada. Es la Fiscalía y el fiscal quien está obligado en las siguientes horas a decir si ha recibido por parte del gobierno de los Estados Unidos una carpeta o un expediente al respecto de la gobernadora Marina del Pilar o de cualquier otro político mexicano con posibles nexos con lo que sea. Y le corresponde a la Fiscalía también decir si de mutuo propio tiene carpetas e investigaciones abiertas sobre este y muchos temas. Lo que no puede pasar es que el gobierno de los Estados Unidos siga sorprendiendo al gobierno mexicano, porque aquí no se está haciendo el trabajo de justicia y investigación que así se requiere. El llamado es a la Fiscalía a que en las siguientes horas se exprese y nos diga si tiene por parte del gobierno de los Estados Unidos información, peticiones, carpetas, y si ellos tienen carpetas contra la propia gobernadora u otros políticos mexicanos. Hoy mismo nuestro diputado Gibran Ramírez, acompañado de la bancada naranja, se estará presentando aquí en la permanente un punto de acuerdo también para que Rocha Moya renuncie. Es el que sigue. Tiene que renunciar porque ha sido de todos el más señalado, el más investigado. Seguramente estará en la misma situación de cancelación de visa en los siguientes momentos y es el principal implicado hoy en la violencia que se vive en Sinaloa. Entonces, ahí tenemos una labor por parte del gobierno mexicano. Nosotros en Movimiento Ciudadano siempre vamos a defender la independencia de nuestro país, nuestra soberanía. Siempre vamos a estar del lado de las mexicanas y de los mexicanos. Por eso no toleraremos que la Fiscalía Mexicana no haga su trabajo. Pues de nuestra parte no tendríamos más preguntas registradas, diputada. Les agradecemos mucho.